Muy buenas, bienvenidos a este nuevo video sobre trading algorítmico. En este video veremos cómo podemos crear diferentes portafolios y ver cuáles son los que nos darían más beneficios con menor riesgo. Esto lo vamos a hacer a través de una gráfica, la gráfica se llama frontera eficiente. Por ahora no vamos a meter el Sharpe Ratio, que también nos ayudaría a determinar aquellos activos que podrían ser buenos. Solamente vamos a crear los diferentes portafolios de nuestros activos y ver la gráfica de la frontera eficiente, que esto resulta bastante útil. Por ahora lo primero que voy a hacer es importar estos módulos. Voy a importar Pandas, NumPy, Matplotlib y Yahoo Finance. Voy a declarar los activos que voy a estar utilizando. En este caso solamente vamos a estar utilizando dos por simplicidad, pero es importante mencionar que también se podría hacer con 3, con 5 o con más activos. Solamente cambiaría un par de cositas, pero sería prácticamente el mismo proceso. Entonces, bien, lo siguiente que voy a hacer es descargar los datos. Aquí le voy a poner download de Yahoo Finance. Y en este caso va a ser hasta el 2022. Y sí voy a obtener los precios de cierre ajustados. Vamos a poner dfstocks.get aquí. Y como podemos ver, aquí tenemos los datos. Bien, lo siguiente que vamos a hacer a continuación es calcular los retornos. En este caso vamos a utilizar los retornos logarítmicos. Y bueno, se suele utilizar retornos logarítmicos cuando se utilizan diversos modelos. Esto es por diversas razones. Entre ellas es que, bueno, los logaritmos o los retornos logarítmicos toman en consideración el efecto compuesto, es decir, tiene propiedades aditivas en lugar de multiplicativas. Esto a su vez hace que sea más eficiente computacionalmente hablando. Tiene otras propiedades, pero bueno, estas son algunas de ellas y son bastante importante a tener en cuenta. Por ahora voy a poner df stocks log returns y básicamente voy a hacer esto. Voy a dividir los retornos actuales y voy a ponerle .shift de 1. Esto nos dejaría el primer valor como nulo. Vamos a poner df stocks log returns .get. Y como podemos ver, aquí tenemos los retornos logarítmicos. Esta primera fila es nula y bueno, para eliminarlo simplemente vamos a hacer lo siguiente, .drop na in place igual a true. Y esto nos eliminaría la primera fila. Perfecto. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el retorno promedio diario de las acciones. Esto es bastante simple, solamente vamos a poner df average returns y simplemente vamos a poner de los log returns el promedio. Vamos a poner df avg returns y vamos a ver que tiene estos datos. Son los datos de nuestros activos. Bien. El siguiente paso es calcular la desviación estándar y esto lo estamos haciendo porque vamos a tener que realizar operaciones tanto con el promedio con la desviación estándar. Es por eso que estamos haciendo el cálculo de estas dos métricas. Vamos a poner dfstd, desviación estándar. Y bueno, aquí ya tenemos este método que nos calcula la desviación estándar. Vamos a poner aquí, vamos a imprimir esto y podemos ver la desviación estándar de ambos activos. Lo siguiente que vamos a hacer, ahora sí, es crear nuestro portafolio o un data frame donde tengamos nuestro portafolio de acciones, que en este caso son estos dos activos, pero ahí vamos a poner el retorno promedio y la desviación estándar. Entonces, para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un nuevo data frame aquí que se llame df stock portfolio y le voy a poner pd.dataframe. Y bueno, aquí ya tiene las columnas. En este caso, las columnas serán nuestros activos. Voy a ponerle stocks y los índices sí serán el retorno promedio. Entonces aquí le voy a poner average returns y la desviación estándar. Por ahora, pues el Sharpe Ratio no lo vamos a estar utilizando, lo vamos a quitar. Voy a poner estas dos métricas y voy a imprimir esto. Esto pues obviamente va a tener valores nulos, pero bueno, vamos a imprimirlo de igual forma. Aquí vamos a ponerle .get porque luego da problemas de que el data frame es una copia o algo así. Entonces, bien, ya tenemos esto. Básicamente vamos a sobreescribir esos valores poniéndole df stock portfolio.log average returns y vamos a pasarle los retornos.
E igualmente aquí en esta misma celda voy a pasarle la desviación estándar. Entonces .log y vamos a imprimir esto nuevamente de fstock portfolio.head. Y como podemos ver, aquí ya tenemos los valores de nuestros activos, tanto de Verizon como de PG. Vamos a ver si son los mismos valores. En Verizon tenemos 0.00356 y bueno, 0.010. Acá tenemos la desviación, los retornos promedios. Aquí tenemos el de Verizon y acá tenemos el de Verizon también, la desviación estándar, que es básicamente la misma. Perfecto. Aquí ya tenemos nuestro data frame con la información necesaria. El siguiente paso es crear los pesos o los weights. Esto básicamente lo vamos a hacer para crear diferentes portafolios de estos dos activos. Y esto es importante porque con esto vamos a crear la gráfica de la frontera eficiente y ver cuál es aquel portafolio que mejor se comporta o cuáles son aquellos portafolios que mejor se comportan. Entonces, bien, aquí el primer paso es crear una lista de pesos. Para ello le voy a poner weights, que esto es algo parecido a lo que vimos en el video pasado, pero en este caso vamos a crear una lista de pesos para cada activo y vamos a irlos comparando. Entonces voy a poner a range de 0 a 1.01 en este caso y va a dar pasos de 0.01. Entonces aquí tendríamos una lista que empezaría en 0, iría 0.01, 0.02, 0.03 hasta llegar al 1, porque este 0.1 no lo tomaría. Entonces aquí le ponemos que ejecute esto. Imprimimos este arreglo de weights y como podemos ver aquí ya tenemos los pesos, pero nosotros queremos los pesos para cada uno de estos activos. Entonces aquí queremos la combinación de, por ejemplo, en Verizon voy a poner un peso de 0, es decir, voy a invertir 0%. Esto básicamente significa, lo podemos ver también como porcentajes. Aquí voy a invertir 0% del capital en Verizon y un 1%, o bueno, mejor dicho, un 100% en PG. Después tendríamos 0.01 en Verizon y 0.099 en PG, de tal forma que la suma de los pesos siempre nos dé 1. Entonces, bien, para hacer eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner np.array, vamos a crear un grid con np.meshGrid. Vamos a pasarle los pesos aquí. Aquí lo que voy a hacer es transformar esta matriz, una matriz transpuesta, y básicamente acá lo que le estoy diciendo es que quiero las filas y también quiero las dos columnas. Entonces, bueno, aquí simplemente ejecuto esto y vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí, como podemos ver, obtenemos la combinación, que en este caso sería 0, 0 también, 0, 0.01, 0, 0.02. Entonces está bien, simplemente que por ahora estos son bastante puntos y esto no nos serviría para hacer la gráfica. Aquí lo que podemos hacer es obtener simplemente los valores tal que su suma de estos dos sea igual a 1. Pero antes de eso voy a ponerlo o voy a guardar esto en una variable. Voy a ponerle weights combinations. Vamos a ejecutar esto, vamos a imprimirlo y bueno, vamos a obtener todos los valores en donde la suma de 1. Vamos a poner aquí weights combinations. Vamos a poner nuevamente esto es igual a weights combinations. Y aquí le estoy diciendo, de hecho esto vamos a ponerle aquí, vamos a dar salto de línea para que se vea un poquito más claro. Aquí lo que le estoy diciendo es, vamos a obtener el valor de la fila en la columna 0 y lo que vamos a hacer es sumarle el valor de la columna 1. En este caso nos vamos a quedar solamente con los valores que tal que su suma sea igual a 1. Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a imprimir esto, weights combinations, y como podemos ver esto es lo que queríamos. Aquí tenemos el valor 0, el 1, 0.01, 0.99, 0.02 y así sucesivamente. Perfecto, ya tenemos aquí la combinación de pesos. El siguiente paso es, vamos a crear un data frame para guardar la combinación de los pesos
además de las acciones en nuestro portafolio. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner o vamos a crear un nuevo data frame que se llame Weights Combinations. Y aquí voy a poner pd.dataframe de la combinación de pesos y las columnas serán los stocks o los activos. Voy a imprimir esto y nuevamente voy a poner un weight combinations, pero .head simplemente para ver cómo está nuestro data frame. Y como podemos ver, este es nuestro data frame. Es muy similar a lo que teníamos en nuestro arreglo. Perfecto. Ya tenemos este data frame. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el retorno de cada uno de estos pesos y lo vamos a ir guardando en este nuevo data frame que creamos acá. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuáles serían los retornos de esta combinación de este portafolio? Es decir, invertir 0% en Verizon y un 100% en PG. ¿Cuáles serían los retornos obtenidos? También vamos a obtener la volatilidad. Lo mismo sería en esta fila de acá. ¿Cuál sería el retorno de invertir 0.01, es decir, 1% en Verizon y un 99% en PG? Entonces, bien, vamos a hacer eso con cada uno de la combinación de pesos y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a poner DF Weight Combinations y aquí le voy a poner portfolio returns. Y acá lo que voy a hacer es DF Weight Combinations. En este caso voy a ponerle Verizon. Aquí si tuviéramos varios activos también podríamos hacerlo de forma iterativa para que vaya obteniendo todos los retornos de cada uno de los activos. En este caso, como solamente tengo dos activos, para que se vea un poquito más claro, lo voy a obtener o lo voy a poner directamente así en el código, sin hacer un ciclo. Pero bueno, vamos a poner aquí, vamos a multiplicarlo por el promedio de Verizon, que en este caso vamos a poner por el retorno promedio de ABG Returns de Verizon. Y esto básicamente lo vamos a sumar. Vamos a sumarlo con el segundo activo, que en este caso es de PG. Básicamente lo mismo, pero sumándolo. Vamos a imprimir esto, vamos a ejecutar esto y vamos a poner DF Weight Combinations. Aquí vamos a ponerle .head. Y como podemos ver, aquí ya tenemos el resultado de cada uno de los valores, de cada una de la combinación de pesos. Entonces, bien, ahora vamos a calcular la volatilidad. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la covarianza. La volatilidad de un portafolio se calcula un poquito diferente a la volatilidad de un activo. En este caso, primero vamos a calcular la covarianza. Para ello vamos a hacer lo siguiente, voy a poner cov matrix y de los retornos logarítmicos voy a poner o voy a usar el método cov. Voy a imprimir esto, voy a ejecutar esto y lo voy a imprimir. Y como podemos ver, aquí tenemos el resultado de esta matriz. En este caso, el valor que voy a estar obteniendo sería este de acá, que es lo mismo que este de acá. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proceder a calcular la desviación estándar con esto, porque para la fórmula es un poquito larga. Necesitamos los pesos elevados al cuadrado por la desviación estándar del activo elevado al cuadrado. Luego eso lo sumamos con el peso elevado al cuadrado del otro activo por la desviación estándar del otro activo. Y así con cada uno. Si tuviéramos 10 activos, pues los iríamos sumando cada uno. También tenemos que usar la covarianza, que la vamos a multiplicar con los pesos. Vamos a verlo en detalle y vamos a separar el código para que se vea más claro. De hecho, esto es una fórmula, entonces simplemente puedes ir a Google y buscar la fórmula y te va a salir. Vamos a poner DF Weights Combinations, portfolio, en este caso le voy a poner volatility. Bueno, está bien, stddev. Aquí vamos a utilizar la raíz cuadrada. Voy a poner DF Weights Combinations de Verizon en este caso y voy a elevar esto al cuadrado. En este caso, aquí lo que voy a hacer es multiplicarlo por la desviación estándar de Verizon, que también lo vamos a elevar al cuadrado.
Y esto lo vamos a sumar, vamos a separarlo en una nueva línea por el valor de PG, que básicamente es el mismo proceso. Elevamos el peso al cuadrado y ese resultado lo multiplicamos por la desviación estándar al cuadrado. Y por último, vamos a poner 2 por el peso del primer activo, por el peso del segundo activo, por la covarianza, por la matriz de covarianza. Vamos a probar esto. Ejecutamos y aquí nos dice que std no está. Vamos a poner esto. Y perfecto, ahí ya hicimos, ya calculamos la volatilidad del portafolio. Vamos a poner df weights combinations.get. Y como podemos ver, la volatilidad ya la calculamos, parece que está bien. Igualmente los retornos ya los tenemos acá. Entonces, bien, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Ya tenemos la combinación de pesos de cada activo y tenemos los retornos y la desviación estándar. Por ahora esto lo hicimos directamente aquí, es decir, no hicimos algún bucle para ir multiplicando, etcétera. Lo hicimos aquí, pero esto podría ser hecho con un bucle si es que tuviéramos más activos. Además aquí tendríamos que ir poniendo cada activo. Si tuviéramos otro, pues lo multiplicamos también por ese activo. Y bueno, por ahora como solo tenemos dos, pues solamente lo ponemos así. Bien, ya estamos por el último paso. Aquí simplemente sería graficar la frontera eficiente y para ello es bastante simple. Ya tenemos todos los datos que necesitamos. En este caso vamos a poner plt.figure. Vamos a poner fixed size. En este caso voy a ponerle un fixed size de 20 y 8 está bien. Voy a poner plt.scatter. En este caso, en el eje X voy a poner la volatilidad y en el eje Y irán los retornos. Entonces vamos a ponerle unos labels. Aquí vamos a poner X label. Vamos a poner estándar, desviación estándar. Y está. Y vamos a poner en el eje Y los retornos. Y bueno, vamos a poner el título, que en este caso vamos a ponerle frontera eficiente y vamos a poner un plt.show. Bueno, este está bastante alargado, quizás un 12.8. Esto se ve mejor. Y vamos a poner esto en 10. Se ve un poquito mejor. Y como podemos ver, esta es la gráfica de la frontera eficiente. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Básicamente lo que nos dice es que acá tenemos algunos portafolios en donde si invertimos podemos tener una alta volatilidad pero bajos retornos. Entonces sería este de acá. Pero también podemos invertir acá, quizás invirtiendo los pesos o dándole más peso a otro activo. Y aquí básicamente lo que nos está diciendo es que podemos obtener mayor rentabilidad, mayor retorno con la misma volatilidad o incluso con menor volatilidad. Entonces, aquí básicamente podemos decir que los portafolios que están por debajo de este punto del medio, aproximadamente del punto medio, esos activos, esos portafolios los queremos evitar porque tenemos su contraparte en donde podemos obtener mayor retorno con la misma volatilidad o incluso con un poco menos de volatilidad. Entonces, básicamente nos fijaríamos en estos portafolios de acá, en los que están de en medio para arriba. Bueno, y ya ahí podríamos meter algún otro tipo de métrica como el Sharpe Ratio o algunas otras métricas para definir cuál sería el portafolio que vamos a estar utilizando. Esto también, como mencionaba, lo podemos hacer con más activos. Por ahora solo lo hicimos con 2 para que sea un poco más simple, pero el proceso es muy similar. Entonces, bueno, básicamente esto es todo por este video y nos vemos en los siguientes videos.